Maristela Svampa es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Vive ahora en la Patagonia Argentina. Ella es investigadora superior del CONICET y es profesora en la Universidad Nacional de La Plata. Maristela recibió numerosos premios y reconocimientos, entre los cuales se destacan el Premio Conex de Platino en Sociología y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico por su libro Debates Latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo. Maristela es una de las pocas personas que reúnen la, diría, triple cualidad de académica, intelectual y activista. Académica, evidentemente, tiene una gran trayectoria en el mundo universitario de la investigación y publica regularmente trabajos de investigación sobre las materias de las que se ocupa. Es un intelectual que interviene consistentemente en los debates públicos, en la esfera pública, con una voz que se recorta en medio del ruido habitual al que estamos sometidos en los medios de comunicación, pero también es un activista que acompaña numerosas luchas por derechos en distintas comunidades, vinculadas muchas de ellas con el cuidado de la tierra, diría yo. No me parece que sea adecuado en el caso de Maristela hablar de sustentabilidad o cosas por el estilo, sino que es un activismo más profundo, más vinculado con valores sustantivos de respeto y reconocimiento, muchos de los cuales ha incorporado a la teoría a partir de sus experiencias con pueblos originarios de América Latina. Por tanto, tener a Maristela con nosotros es un privilegio, y un privilegio que yo quiero agradecer especialmente porque Maristela ha tenido meses de muchas dificultades, muchas dramáticas dificultades personales, y a pesar de ello no ha desistido de su participación en este curso, ha decidido acompañarnos sobrellevando situaciones extremadamente dolorosas, y por eso también merece un agradecimiento especialmente cálido. Los dejo y las dejo entonces con Maristela Svampa para la primera clase de este nuevo módulo. Maristela, todas y todos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, siempre tan generosa. Y bueno, es un placer estar aquí ante tantas personas interesadas en esta y otras temáticas que competen a América Latina, en esta situación tan grave, ¿no?, que atravesamos como humanidad. En mi caso, yo espero poder aportar desde una perspectiva que es la ambiental, pero que se quiere holística e integral. Y para ello, como en toda charla virtual, me voy a ayudar de un PowerPoint que ya mismo voy a compartir con ustedes. Esperen un segundito que vamos al principio. Como siempre, ahí está. Dígame si lo ven bien ahí, ¿no? Ven la obra de Nicolás García Urimuru, hermosa obra de este pintor argentino, un gran artista que además acompañó causas socioambientales en la Argentina. Bueno, miren, pensando un poco en la perspectiva que quería abordar en esta clase, se me ocurrió que lo mejor era dividir la clase en dos partes. Una primera parte más dedicada al tema de las narrativas acerca de la crisis socioecológica. Vamos a abordar sobre todo el concepto de antropoceno, pero también vamos a abordar el léxico que acompaña a esta narrativa, al menos de una perspectiva más crítica, más sistémica. Y luego de una pequeña pausa, vamos a abordar ciertos debates que habilitó la pandemia, más ligados a la necesidad de una transición socioecológica. Así que bueno, en virtud de ello, quisiera comenzar por la primera parte, aquello que tiene que ver con las narrativas de la crisis socioecológica, cómo entender la crisis que estamos atravesando.
Muchos conocerán el término antropoceno, que es un concepto que da cuenta de los límites naturales y ecológicos del planeta, que desde el año 2000, en todo caso, este concepto, acuñado por Paul Crutzen, de alguna manera ha tenido un gran éxito y se ha convertido en una suerte de concepto síntesis en el marco no solo de las ciencias de la Tierra, sino también de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, que nunca han tenido mucha comunicación entre sí. Es también un concepto en disputa, como vamos a ver, esto es, no es un concepto para nada unívoco. El concepto de antropoceno instala la idea de que la humanidad ha traspuesto un límite, un umbral, y que ante ese umbral la respuesta de la naturaleza a esos cambios antrópicos, a esos cambios generados por la actividad humana, la respuesta a la naturaleza no será lineal, no es lineal, es imprevisible y puede generar cambios irreversibles en las condiciones de vida en nuestro planeta. Así que lo que el concepto de antropoceno designa de modo genérico es que efectivamente estos cambios los ha producido el ser humano, que se ha convertido, ha pasado de ser una fuerza de acción biológica a una fuerza de acción geológica, ¿no? Es decir, ha producido cambio de un alcance global, ¿no? Desde el punto de vista geológico. Decía también que es un concepto que se instala en un campo de disputa, porque o bien podemos encontrar a este concepto asociado con una dimensión o con una perspectiva más crítica, más antisistémica, que cuestiona la lógica del capitalismo, los modelos de desarrollo existentes, pero también lo podemos encontrar articulado a otras narrativas o discursos, a concepciones más de índole tecnocrática, que proponen salvar el planeta a través de una salida capitalista, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que es un concepto que nos desafía, ¿no?, a pensar de manera más integral y más holística la crisis socioecológica, no solamente en relación a los modelos de apropiación y los modelos de producción, sino también al modelo de consumo instalado en el marco del capitalismo neoliberal, como también el modelo de distribución. Por último, y no es un tema menor, yo creo que la noción de antropoceno abre a un gran debate de índole filosófico al colocar en la agenda pública o en el centro de la agenda pública la crisis socioecológica, porque lo que cuestiona es la lógica de la modernidad centrada en la visión binaria o en la división entre sociedad y naturaleza. Por ende, esta crisis que plantea el antropoceno o este giro antropocénico, sin duda nos coloca delante de la necesidad de pensar en otras narrativas relacionales, en relación no solo con el otro, sino con la naturaleza. Esperen que paso al siguiente. Cuando hablamos de antropoceno, tengamos en cuenta en términos geológicos que efectivamente el Holoceno es la etapa o la era geológica anterior que aproximadamente se desarrolló a lo largo de 10.000 años de historia, que estuvieron caracterizados por la estabilidad climática, lo cual dio la posibilidad de que el ser humano extendiera su dominio y su control sobre la naturaleza. El antropoceno lo que hace es precisamente señalar como una de las claves fundamentales la inestabilidad climática, ¿no? Estamos ante nuevos tiempos. Aún así, solo para decirlo de manera muy sumaria, muy sintética, podemos decir que hay 4 o 5 indicadores que dan cuenta de este pasaje de una era, la del Holoceno, a la del Antropoceno. Por supuesto está el aumento de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Sabemos que la atmósfera hoy en día contiene mucho más gas metano, nitrógeno, CO2 que lo que contenía, por ejemplo, el siglo pasado, y que hemos alterado de manera radical la atmósfera, sobre todo a través de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Pero también, y este es un tema fundamental a tenerlo en cuenta,
a través del avance de la deforestación y el cambio en los usos de la tierra, ¿no? Los escenarios previstos por el panel intergubernamental por el cambio, del cambio climático señalan, no se olviden ustedes, que un aumento que va o que fuera más allá de 1,5 grados, ¿no? A finales del siglo XXI, señalaría cambios irreversibles, ¿no?, en las condiciones de vida en el planeta. En realidad la barrera se considera que es de 2 grados, entre 1,5 grados y 2 grados. Ahí es donde entramos en un umbral de peligro. El segundo elemento o indicador del pasaje a una nueva era es la pérdida de biodiversidad. Hay muchísimos especialistas que están hablando de el aumento exponencial de la tasa de extinción, ¿no?, que atañe en ese sentido no solo, digamos, a la tierra, sino también a los mares, al aire, en fin, todas las formas de vida están incluidas en lo que se denomina, en lo que se denomina ya la sexta extinción, que tiene como motivos o razones antrópicas, esto es, motivado por la acción del ser humano. Y hay un texto de Donna Haraway al respecto sobre el antropoceno, muy irónico, en el cual Donna Haraway sostiene que el cambio que introduce el antropoceno es que termina o aniquila las zonas de refugio al ser los cambios, ¿no?, tan vertiginosos y tan rápidos, no genera esa capacidad de resiliencia en condiciones hostiles que antes, en otros periodos, sí era posible. Así que lo que viene será diferente de lo que existía, ¿no? Estamos ante un escenario de mucha incertidumbre. Un tercer elemento a tener en cuenta, de manera muy genérica y muy estudiada por la ciencia de la Tierra, es el cambio en los ciclos biogeoquímicos del agua, del nitrógeno, del fósforo, que en el último siglo pasaron a control del ser humano. Piensen ustedes, por ejemplo, en la gran cantidad de mega represas, muchas de ellas de más de 4 pisos de altura, que se han construido y que han implicado un cambio en el ciclo del agua y desplazamiento de millones de personas. El quinto elemento es el aumento de la población, sin duda, ¿no? En 1800, si no recuerdo mal, díganme ustedes si me equivoco, había 900 millones de personas, mientras que hoy estamos llegando a los 7.500 habitantes, ¿no? Nos estamos devorando el planeta cada vez más rápido, de tal modo que en 2030, para poder mantener a la humanidad existente, devoraríamos 2 planetas. Sabemos que no existe sino un solo planeta. Estamos tocando la capacidad de resiliencia, la capacidad de regeneración de nuestros recursos. Y por último, sin duda, está el modelo de consumo muy asociado al capitalismo neoliberal, que se ha acelerado en las últimas décadas, un aumento del consumo que no tiene solo que ver con la obsolescencia programada de los productos hoy cada vez más descartables que se nos presenta como consumidores, sino también al modelo alimentario construido por las grandes corporaciones transnacionales de los últimos tiempos, que son las responsables también del avance de la deforestación y de la alta concentración económica. Como dicen varios autores, hemos cambiado el modelo alimentario, ¿no? Tenemos un modelo más cárnico, más azucarado, más tóxico también por el tipo de pesticidas que exige la expansión de la frontera agraria, con lo cual el cuerpo del antropoceno es un cuerpo alterado por sustancias tóxicas que hemos ido internalizando, naturalizando, sin cuestionarnos podríamos decir, esta anomalía, esta anormalidad. Estos son los elementos, ¿no? Podríamos, y sin duda, incluir varios más. Acá les muestro algunas imágenes del antropoceno. La primera a la izquierda es una imagen de una torre de fracking en medio de manzanas, como soy patagónica, de la Patagonia Argentina. Es una de las imágenes para mí más potentes y devastadoras, sin duda la del avance del fracking en una energía extrema, ¿no? Que tiene una ocupación intensiva del territorio. A la derecha, eso que tiene forma de corazón,
muestra los efectos de la peste porcina. Ustedes saben que el COVID es la pandemia que afecta al ser humano, pero la peste porcina africana es la otra pandemia, la que afecta al ganado porcino, a raíz de lo cual se ha tenido que sacrificar millones y millones de cerdos, y que efectivamente ha traído una polémica a nivel global. Y la otra imagen es la de Brumadinho, la rotura de un dique de contención de residuos de una minera que generó, no es el primero que se ha roto, ni en América Latina y sobre todo en Brasil, que generó muchísimos damnificados. La otra imagen que les muestro es la de las alertas climáticas, muy ligadas a los grandes incendios forestales, que también han causado una gran preocupación en incendio en la Amazonía, que ha abarcado no solo Brasil y las políticas asociadas a Bolsonaro, sino también al Paraguay y a Bolivia. Y a la derecha tienen imágenes atroces del incendio, el gran incendio 2019, principio de 2020, de Australia, ¿no? Que efectivamente fue devastador y que estuvo caracterizado por nuevas tormentas de fuego que llamó la atención poderosamente a especialistas, ¿no? Especialistas que subrayaron el hecho de que efectivamente estábamos ante un nuevo fenómeno, ¿no? Ante cambios sistémicos que no podíamos controlar, de tan vertiginosos que son los mismos. Les decía, el antropoceno es un campo de disputa. Digo esto porque si no uno tiende a tener una imagen unívoca. Es un concepto dinámico que ha tenido mucho éxito y que como tal es utilizado de manera distinta. De hecho, los geólogos tienen toda una disputa acerca de cuándo comenzó el antropoceno, pero el Anthropocene Working Group decidió al menos que el comienzo del antropoceno se habría dado luego de la Segunda Guerra Mundial. La presencia de aluminio, de hormigón, de plástico, los restos de pruebas nucleares, darían cuenta en ese caso de nuevos elementos que anteriormente no estaban presentes en la faz de la Tierra. En todo caso, quizás lo que sería necesario subrayar es que más allá de las diferencias, por ejemplo, de cuándo comenzó el antropoceno, más allá de las diferencias, casi todos los autores coinciden en afirmar que hay un periodo de gran aceleración que se inicia luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Crutzen es el que lo dice al inicio, pero casi todos los autores coinciden en que la petrolización de las sociedades que ocurre luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial implica o conlleva una aceleración también de este ritmo de vida tan devastador. Otras miradas, bueno, podemos ver que efectivamente hay autores que consideran que el antropoceno, sobre todo, señala esto, el hecho de que el ser humano es el que ha desatado o se ha convertido en una fuerza de alcance geológico, y que lo que muestra el antropoceno, como dice el historiador hindú postcolonial Chakrabarti, es esta dislocación de temporalidades e inclusive de ciencias entre la ciencia de la Tierra, ¿no? Que tiene una escala diferente, y las ciencias sociales, que tienen una escala más corta. Los tiempos geológicos y los tiempos de las sociedades humanas son diferentes, y hoy estamos enfrentados ante un dilema que es necesario pensar, ¿no? Aun si puede considerarse insoluble. Vamos a encontrar también visiones celebratorias, ¿no? Que en todo caso subrayan la idea de que la humanidad se ha convertido ciertamente en un agente o fuerza geológica global, pero lo despoja de su contenido crítico. Más aún, para algunos estaríamos como en un tiempo de epifanía o de consagración de la humanidad, porque el clima ya no dependería de la naturaleza, sino de nosotros. Somos nosotros los que hemos cambiado, ¿no? Los que hemos generado esta crisis y los que tenemos en nuestras manos las posibilidades tecnológicas como para, en todo caso, seguir rehaciéndola. La naturaleza se piensa como algo, como un objeto que se puede rehacer, ¿no? Desde cero.
e inclusive al ser humano como alguien que puede emprender una suerte de aventura poshumana, ¿no? Es interesante y muy cuestionable también esta visión celebratoria. Está la visión también ecomarxista, ¿no? Que encontramos en Jason Moore, que es un historiador muy podríamos decir, muy de moda, muy interesante en su visión. El marxismo ha tenido, como casi todas las izquierdas, una gran dificultad para aprender la crisis socioecológica. Jason Moore cuestiona la noción de antropoceno y sostiene que es necesario reemplazarla por la noción de capitoloceno, porque considera que la noción de antropoceno diluye las responsabilidades sociales y las responsabilidades de las grandes potencias en la destrucción de la vida y del planeta. Y por otro lado, como buen historiador, exige que tengamos una mirada de más largo plazo, que en su caso se sitúa en los comienzos mismos de la modernidad. En todo caso, a mí me interesa dejar, ¿no? Sentada la idea de que no hay una visión unívoca, ¿no? Que hay diferentes visiones en la cual yo podría decir, yo me sitúo en visiones que son más críticas, más antisistémicas, pero la verdad, claro que paso a la siguiente, no me parece que haya que decidir o descartar la noción de antropoceno, ¿no? Creo que es una noción muy rica, sigue siendo un concepto en disputa, es un concepto síntesis que permite el diálogo transdisciplinar entre ciencias sociales, humanas, el arte inclusive, que está muy presente en su descripción de la crisis socioecológica, y por otro lado las ciencias de la tierra, que no hemos tenido mucho diálogo, que digamos, en los últimos siglos. Con lo cual, a mí me parece importante este diálogo transdisciplinar que plantea la noción, y que la noción misma de capitoloceno a veces no posibilita, porque la asocia como a una mirada determinada, que en muchos casos asusta, sobre todo aquellos que vienen de la ciencia de la tierra, como si fuera una mirada sectaria, que creo yo no lo es. Pero en todo caso, me parece que la noción de antropoceno es demasiado rica como para dejarla así nomás en manos de los adversarios, que hay que dar esa disputa, sobre todo señalando que es un falso debate el de antropoceno-capitoloceno, que lo que es realmente importante es tratar de ver cuáles son las salidas que se ofrecen a la crisis socioecológica. Que eso es más importante todavía que señalar cuándo comenzó el antropoceno, ¿no? Y en ese sentido, sin duda, la pluridimensionalidad del concepto, ¿no? Apunta también a pensarnos a nivel global, a pensar la crisis sistémica desde los modelos de desarrollo y las lógicas neocoloniales. En esa línea, una perspectiva que piense las salidas a la crisis y que por otro lado lo piense también en clave antisistémica, es que colocamos nuestra mirada, ¿no? Por eso la noción de geopolítica del antropoceno nos parece fundamental, ¿no? Es clave para entender también que no se da de la misma manera la expansión de la mercantilización o la expansión de la frontera de explotación, por ejemplo, de los commodities, sino que hay sin duda una división geopolítica entre el norte y el sur, aun cuando pensamos inclusive la noción de transición ecosocial. Con lo cual, yo creo que efectivamente es necesario tomarla en su dimensión más antisistémica, sin tener que optar entre la noción de capitoloceno o antropoceno. Hay alguien que no silenció su micrófono. Alejandro, lo tenemos ahí, pero bueno. Luego de esto, ¿hay un léxico del antropoceno? Yo creo que sí, ¿no? Que hay conceptos asociados a esta visión que yo he planteado de manera muy, muy rápida, conceptos que sin duda nos ayudan a entender el alcance de la crisis socioecológica. Y yo les puse algunos, no todos ahí. Si uno tuviera que armar un diccionario o un léxico completo, realmente eso nos ocuparía gran parte de nuestro tiempo. Pero, por ejemplo, la noción de metabolismo social es fundamental, ¿no? Porque lo que ha habido en las últimas décadas, al calor del avance del capitalismo neoliberal, es una aceleración del metabolismo social, sobre todo de un intercambio entre sociedad y naturaleza, ¿no?
a raíz de la exigencia de mantener un modelo de consumo, un determinado modelo de consumo. Un modelo de consumo que para su mantenimiento exige también o hace presión sobre los bienes comunes y sobre los territorios. Entonces, claramente ahí, en lo que vemos, el tipo de intercambio entre sociedad y naturaleza que se ha dado al calor del capitalismo ha aumentado, se ha acelerado en los últimos 30 años, sobre todo, digamos, a partir del rol que la Organización Mundial del Comercio ha tenido en las últimas 3 décadas. Geopolítica del antropoceno, sin duda, ¿no? Hay una geografía de la abstracción, hay una geografía del consumo, no es lo mismo la responsabilidad de los países del norte que la de los países del sur. Hay una dimensión geopolítica que tiene que ver con la deuda ecológica o la deuda ambiental, que es algo que desde los años 70, desde los países del sur, que es donde se acuñó este término, este concepto, se viene reclamando. Fíjense ustedes que los datos que hay ahí muestran con claridad que son un número muy pequeño de empresas, muchas de ellas ligadas a los combustibles fósiles, que son responsables del calentamiento global y la crisis climática que hoy estamos viviendo, y también unos pocos países que han sido precisamente las grandes potencias mundiales, las que han consumido y consumen el planeta. Por supuesto que el aumento de los países llamados en desarrollo ha sido cada vez mayor. China está lejos de ser un país en desarrollo, ya claramente su participación en lo que es la deuda ecológica es cada vez mayor, lo mismo que países como Rusia, India y otros. América Latina está muy por debajo de ello, ¿no? Muy por debajo del 50% y con una diferencia según los países. Así que no es un tema menor, el de la división internacional del trabajo, ¿no? Y la distribución también asimétrica de los impactos también ambientales y de las responsabilidades económicas en la crisis que hoy estamos teniendo. No, esto ya lo vi. Perdón, vamos a lo de léxico. Otras nociones. Fíjense, desde América Latina hay nociones como la de neoextractivismo, ¿no? Y las críticas al desarrollo. No es esta, perdón, esta no es acá, esta es. La crítica al desarrollo y el neoextractivismo es algo que atraviesa al pensamiento crítico en los últimos 15 años, que se ha ocupado de efectivamente de dar cuenta de esta problemática. En esa línea se entiende que a partir del año 2000, sobre todo, ¿no?, con el boom de los commodities, ha habido un retorno de la idea hegemónica de desarrollo que está asociada no solo a una vertiente productivista que considera que los recursos naturales son infinitos, pese a que habitamos un planeta finito, sino también la visión antropocéntrica de la naturaleza, ¿no?, la que cree que efectivamente el ser humano es el centro del universo y desprecia una visión relacional con la naturaleza. Y por último, la visión eldoradista, que también atraviesa desde la época de la conquista, con sus luces y sus sombras, el pensamiento y la política latinoamericana. La idea de que el nuestro es un continente, es un reservorio más bien de grandes recursos naturales que adquieren centralidad al calor de los diferentes ciclos económicos. La plata, el oro, hoy diríamos la soja, el litio, entre otros, y que generan, ¿no?, entre la realidad del saqueo, la ilusión del desarrollo rápido, acelerado, que acortaría, ¿no?, nuestra distancia con el mundo desarrollado. La noción de extractivismo es una de las categorías más potentes que atraviesa no solo el lenguaje de los analistas, sino también el lenguaje de los actores sociales. Todos los movimientos sociales, antisistémicos y socioambientales en América Latina utilizan este concepto, que tiene una larga historia, como es larga la historia del extractivismo en América Latina, pero hoy hablamos de neoextractivismo o extractivismo del siglo XXI para subrayar precisamente lo novedoso que aparece en este modo de apropiación de la naturaleza, que está ligado, por un lado,
a la crisis socioecológica que hoy atravesamos, que no es la misma que atravesábamos hace un siglo o hace 50 años, que está ligada al boom de los commodities y por ende a la demanda cada vez mayor de los países desarrollados, si ustedes quieren, al aumento del metabolismo social del capital, y que también está ligado a la multiplicación del modelo extractivo, ¿no? A la multiplicación de formas, porque antes asociábamos el extractivismo sobre todo a la minería, luego también a los hidrocarburos, pero hoy en día es una multiplicidad de actividades a gran escala, orientadas a la exportación, que implican sobre todo exportación de materia prima sin valor agregado, ¿no? La que está en juego. Es así que encontramos diferentes modelos extractivos o neoextractivos que se han venido implementando en los últimos 20, 30 años de manera acelerada, que implican también un fuerte acaparamiento de las tierras y destrucción de los territorios. No por casualidad, los últimos 20 años han signado también un cambio en la distribución de las tierras en América Latina, que es la región del continente más desigual, ¿no?, en relación a esta temática. Esto ha ido, sin duda, ligado directamente al aumento de la conflictividad social, ¿no?, y a la emergencia de movimientos socioambientales. Por eso, en este sentido, a nosotros nos parece que esta es una categoría fundamental, la de neoextractivismo, ligada, como decía antes, a la crítica al desarrollo o a la visión hegemónica del desarrollo, porque es una ventana privilegiada para leer la crisis actual desde distintas perspectivas. Acá les decía que cuando hablamos de neoextractivismo y modelo de desarrollo hegemónico, esto aparece ilustrado por una multiplicidad de actividades o megaproyectos. Son modelos de ocupación territorial que se imponen verticalmente sobre las poblaciones, violentando procesos de acción ciudadana. La expansión de la minería a cielo abierto, el modelo energético de la mano de las energías extremas, como la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking, pero también, no lo puse ahí, la explotación offshore, ¿no?, a grandes profundidades en el océano, entre otros, la construcción de mega represas y otros grandes proyectos de infraestructura que en general están al servicio también de la exportación de commodities a otros continentes, ¿no? Los ríos se han convertido en ese sentido en rutas del extractivismo. La expansión de los agronegocios, perdón, un poco de agua. La expansión del agronegocios, que no solamente viene asociado a la soja, que vemos ilustrado de manera paradigmática en países como Brasil, Argentina, Paraguay y cada vez más Bolivia, sino también la hoja de palma, la palma africana, que está en todos los alimentos, ¿no?, y que se explota cada vez más en países como Colombia y Ecuador. En fin, los biocombustibles, la tendencia a la sobreexplotación de recursos naturales, ¿no?, o de bienes que antes no eran valorizados por el capital, es una de las notas fundamentales del periodo que va generando esas zonas de sacrificio, ¿no?, en donde claramente la deuda ambiental, la deuda ecológica, surge como algo fundamental, y donde lo que vemos no es solo el sacrificio de los territorios, sino el sacrificio de los cuerpos, ¿no? No se olviden que América Latina es la región del mundo en la cual se asesinan más activistas ambientales, ¿no?, desde el año 2007 en adelante. A ver, esto sí, ya lo vimos. Para seguir complementando este léxico ambiental, en este léxico del antropoceno, bueno, sin duda, América Latina es una tierra ocupada por el modelo extractivo cada vez más, pero también es una tierra de resistencia, ¿no? Y claramente lo que vemos es que se han multiplicado los movimientos socioambientales, ¿no?, de la mano de lo que podemos denominar es una narrativa ecoterritorial, en la cual, ¿no?, el lenguaje o el discurso de defensa de la tierra y el territorio viene asociado también a la defensa de los pueblos originarios, de las autonomías territoriales, y cada vez más también
a esta expansión del discurso ecoterritorial indianista, vemos que hay un discurso feminista o ecofeminista muy potente en la base de los diferentes movimientos. Se habla de ambientalismo popular o ecologismo popular, movimientos por la justicia ambiental o la justicia climática. Van a encontrar distintas denominaciones según los países latinoamericanos, pero creo yo que el giro ecoterritorial es una característica común que atraviesa estas luchas, ¿no? Al calor de la expansión del neoextractivismo, luchas contra el fracking, contra las mega represas, contra los impactos sociosanitarios del modelo de agronegocios, contra la expansión de la frontera forestal, contra los incendios forestales, en fin. Estos movimientos, ¿no?, que decía yo, dan cuenta de ese giro ecoterritorial, ilustran o aparecen ilustrados por una pluralidad de organizaciones, de saberes, saberes locales, saberes ancestrales que han sido muy valorizados, ¿no?, en un diálogo también con el saber académico crítico. Ello es algo muy novedoso, tal es así que en América Latina ustedes van a encontrar una serie de disciplinas al interior de las universidades, la geografía crítica, la sociología de los movimientos sociales, la ecología política, que cobra cada vez más importancia, la historia ambiental, la antropología crítica, que está en diálogo con esos saberes locales subalternizados, ¿no?, y también con el saber de los pueblos originarios que tienen o que han tenido un gran protagonismo en los últimos 15 años. Más aún yo diría que la narrativa que se ha ido construyendo en América Latina es tan potente que ha ido marcando también, ¿no?, o generando elementos muy importantes de esa narrativa altermundialista que encontramos en los movimientos ecoterritoriales de todo el mundo, ¿no? Nociones como la del buen vivir que se generaron en América Latina hoy forman parte de un léxico global de resistencia. La noción de derecho de la naturaleza que emerge ahí en la constituyente de Ecuador al comienzo del ciclo progresista, también hoy está muy presente en las discusiones de los movimientos altermundialistas. Nociones como la de bien común, justicia ambiental, post-extractivismo, soberanía alimentaria, muy cada vez más presente al calor de la crisis del modelo o del cuestionamiento del modelo alimentario hegemónico. En fin, una última cosa a subrayar, me parece a mí, es que en este léxico del antropoceno que da cuenta también de lo novedoso que es el discurso o que es la narrativa ecoterritorial en América, que se ha gestado al calor de las luchas en América Latina, al inicio, por ejemplo, del ciclo progresista, percibíamos que tenía un gran protagonismo los pueblos originarios. Y de hecho, los pueblos originarios fueron los que marcaron, ¿no?, los que dieron cuenta de la irrupción de toda la gramática del buen vivir y los derechos de la naturaleza. Hoy en día podríamos decir que más que los pueblos originarios son las luchas feministas o los feminismos populares, los ecofeminismos que encontramos en América Latina, muy plurales, muy diversos, los que están tomando cada vez más centralidad y colocando en la agenda también un elemento fundamental que es el de los cuidados en la narrativa ecoterritorial que antes no estaba presente. Entonces, ese no es un tema menor. Si ustedes se preguntan acerca de la composición de ese espacio de movimientos socioambientales o movimientos que luchan por una justicia climática, bueno, vamos a encontrar que es muy heterogéneo, muy plural, porque está compuesto por diferentes organizaciones de base, ONGs que tienen una lógica de movimiento social, muchas de ellas pequeñas, ¿no?, colectivos culturales, grandes organizaciones indígenas y campesinas, redes de coordinación global y regional se han constituido en los últimos tiempos, y quizás lo más importante a decir es que también, además del protagonismo femenino, está el protagonismo de los jóvenes, ¿no?, que al calor de lo novedoso que significó la irrupción de Greta Thunberg a nivel global,
se han incorporado a la lucha por la justicia climática. Encontramos en toda América Latina, ¿no?, esta tendencia de que los jóvenes se involucran cada vez más a través de diferentes asociaciones o grupos. Friday for Future es la asociación o la organización que fundó Greta Thunberg, pero podemos encontrar Extinción y Rebelión. En Argentina, el país del cual les hablo, sin duda Jóvenes por el Clima, que es una organización nacional que está alineada con Friday for Future, es muy disruptiva y es una de las más masivas en toda América Latina. En fin, estas organizaciones de jóvenes tienen algo novedoso, ¿no? No solo porque plantean la centralidad de la lucha por la justicia climática, sino también una conexión ineludible con las luchas ecoterritoriales que se vienen dando, ¿no?, en los últimos 15, 20 años en América Latina. No, son conscientes de que no son inaugurales, no nacen desde cero, no son los únicos protagonistas, sino que en realidad están ahí también para dar mayor visibilidad a esas luchas ecoterritoriales que han quedado encapsuladas, ¿no?, en América Latina, presas de alguna manera también de ese consenso extractivista que prima también, y con esto voy a ir cerrando la primera parte de mi presentación, que prima en las izquierdas. Con esto más o menos quería cerrar, con esta reflexión. Cuando pensamos en qué se ha dicho desde el espacio progresista, o los espacios progresistas, porque esto sin duda es plural, nosotros percibimos, o somos muchos los que percibimos, que la cuestión ambiental continúa siendo un punto ciego, no conceptualizable, que desborda además las diferencias político-ideológicas por encima de la polarización existente en toda América Latina. Las demandas ambientales molestan. Molestan no solo porque tocan el núcleo duro de los intereses económicos del capitalismo neoliberal, sino porque exigen otro modo de vincularnos con la naturaleza, porque muestran, como dice Enrique Leff, notable ecólogo político, las fallas de comprensión de las condiciones de vida, en lo que es nuestra conciencia moderna, ¿no? Y porque esta falla, la comprensión de las condiciones de vida, es lo que genera esta ceguera epistémica y este analfabetismo ambiental que sin duda prima en nuestras élites políticas y también en las ciencias sociales latinoamericanas, ¿no? A mí me parece que este es un tema fundamental, sobre todo si lo pensamos en clave del ciclo progresista, o lo que sucedió a lo largo del ciclo progresista que gobernó América Latina entre 2000 y 2015. Sabemos que la cuestión socioambiental no estuvo en el centro, todo lo contrario, hubo fuerte persecución a las luchas y los movimientos socioambientales. Es ahí donde vimos que esta se constituyó en un punto ciego, porque no hubo un cuestionamiento a los credos desarrollistas, ¿no? No hubo un interrogante, ¿no?, tampoco sobre el alcance de las adhesiones políticas progresistas en relación al modelo de desarrollo. En tiempos de antropoceno, algunos dirían ecocidio, terricidio, como dicen los pueblos originarios acá en la Patagonia, este punto ciego ha generado un gran problema, ¿no? Este punto no negociable y no conversable en el marco del espacio progresista. Ha generado muchos problemas que tienen que ver con la imposibilidad de crear un lenguaje más integral, ¿no?, más transdisciplinario, que tenga un enfoque más holístico de la problemática, que dé cuenta de la complejidad, ¿no?, y sobre todo ha operado como una suerte de tapón que imposibilita pensar alternativas, ¿no? Es decir, hemos tenido un progresismo que no ha pensado la alternativa socioecológica, sino que se ha rendido a los pies de un desarrollismo que es netamente destructor de la naturaleza, pero también de las relaciones sociales, y que ha generado mayor desigualdad también en nuestras tierras. Si les parece, hacemos la pequeña pausa aquí, unos 5 minutitos,
y volvemos para comenzar con la segunda parte, y por supuesto vamos a dejar un espacio de 15 minutos para los comentarios, las preguntas, las críticas, lo que ustedes quieran. Perfecto. Retomamos entonces en 5 minutos. Está sin audio, Ale. Pensé que lo había abierto. Gracias Maristela, decía, hacemos un pequeño intervalo, en 5 minutos nos reencontramos aquí para la segunda parte de la exposición de Maristela. Aprovechamos para hacer café. A mi edad hay que tomar té, si no, no me duermo. Por eso solo para darles un... Perdón, me dejó desconcertada la voz. En la primera parte vimos la narrativa o las narrativas en relación al antropoceno. Sería interesante poder profundizar, no es posible en una sola clase. Vimos también el léxico del antropoceno y la relación, o mejor dicho, el protagonismo que América Latina ha tenido en la elaboración de un discurso crítico. En esa segunda parte a mí me gustaría más bien indagar en aquellos debates que se han habilitado sobre todo en estos tiempos de pandemia, que es el tema en el cual hemos estado trabajando con otros colegas durante el año 2020 sobre todo. Teniendo en cuenta 3 cuestiones fundamentales, me parece a mí, ¿no? Lo primero es que efectivamente la pandemia puso de manifiesto las grandes desigualdades que hay y puso de alguna manera en el centro aquello que estaba en la periferia, ¿no? Aún si debemos señalar algunos matices. Por un lado es cierto, las desigualdades sociales, regionales, saltaron a la luz más que nunca. El virus del COVID-19 mostró hasta qué punto estamos, como dice la antropóloga Rita Segato, en tiempos de dueñidad. Rita Segato dice, no es posible hablar de desigualdades porque es tan obscena el ensanchamiento de las desigualdades en las últimas décadas que es necesario hablar de un mundo marcado por el señorío o por la dueñidad. Esto a mí me parece importante subrayarlo, sobre todo cuando reflexionamos sobre el modo en que se han ensachado esas desigualdades al calor de la globalización neoliberal en los últimos 30 años y luego con las sucesivas crisis desde 2008, 2011 y ahora la crisis del COVID, ¿no? Inclusive hay autores que consideran que las desigualdades son mayores que aquellas que había a fines del siglo XIX, cuando todavía no había un Estado tan que no había sido definido como un actor relevante de las relaciones sociales. Entonces, esto
sin duda fue uno de los grandes y es uno de los grandes temas durante la pandemia. Yo supongo que Gabriel Kessler debe haber hablado mucho sobre este tema. Al mismo tiempo, la pandemia, ¿no?, o el virus también visibilizó el vínculo entre crisis socioecológica, capitalismo globalizado y modelos de desarrollo o de mal desarrollo, si ustedes quieren verlo así, entre capitalismo globalizado, crisis socioecológica y salud humana, ¿no? El término zoonosis, que no formaba parte de nuestro vocabulario hasta marzo del 2020, comenzó a ser incorporado para dar cuenta precisamente de las razones profundas o de las causas profundas de la pandemia, ¿no? Son muchos los autores que subrayan precisamente que la pandemia tiene dos rutas, ¿no? O los orígenes de la pandemia tienen dos rutas fundamentales. Una vía directa está ligada al modelo alimentario dominante y sobre todo la cría de animales a gran escala, que es un caldo de cultivo para el salto interespecie de estos virus zoonóticos, ¿no? Y por otro lado, la vía más indirecta, que es el avance en la deforestación y la destrucción de los ecosistemas, que expulsan animales que estaban en entornos silvestres a las ciudades para poder sobrevivir y que son también la causa o el origen de ese salto interespecie de estos virus que estaban relegados, ¿no?, que durante siglos han estado relegados, no es que han sido creados o generados ahora. Entonces, la raíz de estos saltos interespecies, ¿no?, de estos virus zoonóticos, sin duda está en el modelo, ¿no?, en el modelo capitalista o en el modelo de desarrollo que se ha incrementado o acentuado en las últimas décadas. Tiene que ver con este avance depredador sobre los territorios. En esa línea yo les aconsejo leer sobre todo el libro de Bob Wallace, el de Grandes Gripes, Grandes Granjas, Grandes Gripes, ¿no? Big Farms, Big Food. Es un libro fundamental que da cuenta precisamente de, o que intenta explicar los orígenes de esta como de otras pandemias. Entonces, no solo las desigualdades sociales, sino también el origen zoonótico de la pandemia es algo que ha estado circulando, aunque no ha tenido tanta visibilidad, ¿no? Y que ha mostrado, y este es el tercer elemento que a mí me interesa subrayar, que el giro antropocénico, o si quieren hablar de capitoloceno, es lo mismo, insisto, no solo está ligado, cuando hablamos de calentamiento global o de crisis climática, a la emisión de gases de efecto invernadero producido por la quema de combustibles fósiles, sino también al avance de un tipo de modelo alimentario ligado a la destrucción de la biodiversidad, de los ecosistemas, de la deforestación. El cambio en los usos de la tierra. Eso es fundamental también, son estas dos líneas y sin duda estábamos acostumbrados a pensar la crisis socioecológica más ligada a la quema de combustibles fósiles, hoy la estamos pensando también en relación a otros elementos que se nos revelan como fundamentales a la hora de explicar una pandemia. La pandemia fue explicada, o al menos intentamos explicarlas a través de diferentes metáforas. Por supuesto, esto también fue muy dinámico. Al principio se utilizaron algunas metáforas que luego fueron descartadas. Una de las metáforas que sin duda ha tenido mucho éxito es la del enemigo invisible, la del virus como invasor, que genera una cierta unidad en el cuerpo social, ¿no? Pero que, siempre he insistido, no hace hincapié en las causas de la pandemia, sino solamente en el síntoma de la misma. Esa metáfora, la metáfora bélica, sigue estando muy presente, ¿no?, en el lenguaje, inclusive yo diría de las ciencias sociales o en el lenguaje de los analistas, no solo de los políticos, más allá del credo o de la ideología político-ideológica que estos profesen. La pandemia habló como una crisis extraordinaria, y en ese sentido toda crisis extraordinaria tiene una doble dimensión, ¿no?
o está atravesada por elementos ambivalentes, elementos que tienen que ver con la demanda de la transformación y elementos que tienen que ver con la demanda de orden, ¿no?, y de restauración de la normalidad. Esos elementos de transformación sin duda produjeron una cierta liberación cognitiva, la que fue de colocarnos en un umbral que implicó también ver otros escenarios posibles, pero también con todas sus ambivalencias, generó la posibilidad de una clausura o un cierre cognitivo que viene de la mano de respuestas insolidarias, de respuestas reactivas, de respuestas conservadoras que la ultraderecha, sobre todo en el marco global, está aprovechando desde hace tiempo. En todo caso, digamos, esa metáfora de la crisis extraordinaria que vino asociada a la idea del portal, ¿no?, viene también asociada a la idea del colapso, ¿no? La metáfora o el concepto de colapso atraviesa mucho de los discursos pandémicos, ¿no?, que conocimos desde marzo de 2020, y que no solo se refiere al colapso ecológico, que es un tema clásico, podríamos decir, en la literatura socioecológica. El colapso es un concepto complejo, hay que decirlo. Mucha gente tiene quizás una imagen muy hollywoodiana del colapso y piensa que en ese sentido el mundo se acaba de un día para el otro. No, no es así. La noción misma de colapso es una noción compleja, diferenciada. No es lo mismo, digamos, en el norte que en el sur, depende del tipo de sociedades. También tiene una temporalidad diferente, puede ser económico, político, además de ecológico, ¿no?, y puede llegar a ser sistémico. Hay una gran reflexión sobre el tema del colapso que es anterior a la pandemia, pero que en clave socioecológica, pero también sistémica, se ha actualizado al calor de esta pandemia. No se olviden, la noción de colapso, como uno la ve, por ejemplo, en Diamond o en autores como Fernández Durán, ¿no?, el fundador de Ecologistas en Acción, implica sobre todo la pérdida de complejidad de las sociedades. Y nuestras sociedades son complejas, están muy marcadas por la diferenciación social. Y la amenaza del colapso implica una reducción drástica de la complejidad, ¿no?, que efectivamente genera caos, incertidumbre y cambios que pueden ser irreversibles. Pero ese colapso puede ser parcial, puede ser total y puede darse en diferentes esferas y temporalidades. Hay que entenderlo así. Hay un pensamiento sobre el colapso hoy en día, hay una colapsología inclusive, si ustedes quieren ir más allá, por supuesto la inventaron los franceses, no podía ser de otro modo, ¿no? La colapsología que Stevenson y Pablo Servigne, que creo que es un biólogo de origen colombiano, pero que vive en Francia, que intentan dar cuenta también de cómo sería vivir en una sociedad atravesada por el colapso, si no es necesario que nos pensemos precisamente ya como una sociedad en colapso ecosistémico, un colapso que además, ecológico, socioecológico, que puede ser además sistémico, ¿no? Y eso me parece importante subrayarlo. También pueden leer a Carlos Taibo, que ha retomado mucho de lo que el español Fernández Durán, gran pensador, un economista sin duda de fuste, que ha desarrollado la espiral de la energía y que Carlos Taibo ha retomado en clave anarquista, ¿no? Y que también hoy aparece en muchos discursos de organizaciones, individuos, que tienen una mirada distópica también del futuro, y más aún yo diría del presente, ¿no? Entonces, la noción de colapso es una noción, insisto, compleja, no es simple, tiene toda una trayectoria histórica muy asociada a los estudios de las crisis socioecológicas que hemos estado atravesando y hoy ha sido actualizada al calor de la pandemia. ¿Qué les decía? En fin. La del portal es una metáfora que se utilizó al principio, pero que fue abandonada, yo podría decir. La noción del portal, sobre todo, de alguna manera estaba asociada al proceso de liberación cognitiva que hacía posible que los actores, los sujetos,
pudieran ver o resignificar la realidad al calor de la crisis y resignificarla positivamente. Bueno, eso se perdió al calor de la acentuación de la crisis y de las desigualdades, que en América Latina, como ustedes habrán visto por mi colega Gabriel Kessler, ha cobrado digamos, una actualidad fundamental. Otras cositas más antes de ir a la discusión sobre las alternativas. La pandemia también trajo al centro de la discusión el rol del Estado, lo hemos debatido durante el año 2020, el doble rol del Estado. Por un lado es el leviatán sanitario, que de la mano del Estado digital, pero también del Estado gendarme, que es lo que más conocemos en América Latina, ¿no? La ocupación y militarización de territorios, amenaza con una sociedad más autoritaria, pero por otro lado también la idea de que ha habido una falla estructural del neoliberalismo y que como tal el Estado, lejos de ser reducido, tiene que ensanchar sus funciones para poder dar cuenta de esta crisis y salvar a diferentes sectores sociales. Pese a ello, creo yo, no ha habido una gran reflexión sobre el Estado, más allá de subrayar esta doble dimensión de la misma que vemos en todos los países, inclusive en América Latina, donde sabemos que ha habido y hay un leviatán sanitario, pero al mismo tiempo, pese a que nuestras espaldas son estrechas, ha habido, digamos, una intervención del Estado para poder compensar los estragos que ha hecho la crisis económica al calor del cierre de las economías por COVID. Es importante subrayar que más allá de las funciones que ha tomado el Estado, más allá del leviatán sanitario o del Estado social, ¿no? Lo que hemos visto es que también hubo una aceleración del neoextractivismo. Esta es una realidad, ¿no? Al calor de esta crisis ha habido una expansión del neoextractivismo, ¿no? Que no ha sufrido una suspensión de las actividades. Recuerda la imagen de Benjamin, activar el freno de emergencia. Bueno, el freno de emergencia se activó para algunas actividades, pero no para todas. La minería, la extracción de hidrocarburos, la deforestación, siguieron siendo actividades esenciales permitidas al calor de esta crisis. Esto estaba en otro... No, parece que esto no lo desarrollé en los PowerPoint. Pero bueno. La aceleración del neoextractivismo ha sido denunciada por diferentes organizaciones sociales. Y les doy algunos ejemplos. En Argentina se discutió el impuesto a la riqueza, ¿no? Un impuesto extraordinario, el cual es más que podríamos decir que razonable, sobre todo en un contexto de grandes desigualdades y de grandes ganancias, de gran rentabilidad, porque además, no se olviden, al calor de la pandemia, los ricos han seguido ganando todavía más. Ese impuesto a la riqueza que se logró pese al carácter refractario del gran poder económico, no está destinado de manera exclusiva a paliar la crisis económica o de los sectores sociales más afectados, sino también hay un 25% de lo que se recauda de ese impuesto a la riqueza que va al gas del fracking. Una cosa que no se puede creer, digamos, desopilante, absolutamente desopilante. El subsidio a los hidrocarburos y sobre todo a la extracción de hidrocarburos no convencionales en Argentina ha sido uno de los agujeros negros del presupuesto del Estado. Bueno, hoy en día el Estado sigue avanzando en esa línea y el impuesto que tanto ha costado aprobar en contra de los grandes poderes llamados fácticos, se destina una parte importante a la producción de hidrocarburos, que hoy es cuestionado, ¿no? Precisamente a raíz de la crisis socioecológica que pasamos. Otro ejemplo, ustedes sabrán que bajo el gobierno de López Obrador, en México, una suerte de progresismo fuera de ciclo, ¿no? Progresismo tardío, como dice mi amigo Máximo Modonesi,
un progresismo, yo diría, que no toma cuenta inclusive de la historia del ciclo progresista reciente, ¿no? Que no se nutre de sus discusiones. Estábamos todos muy contentos porque al menos había una gran figura de la ecología política, Víctor Toledo, gran intelectual, un gran teórico sobre el metabolismo social, ¿no? Que era el secretario de Ambiente y que renunció, duró muy poco, duró menos de un año, ¿no? Tuvo que renunciar frente a, sobre todo ante el impulso del neoextractivismo, con proyectos como el Tren Maya y otros en México, lo cual muestra nuevamente que sin duda la problemática socioecológica sigue siendo un punto ciego de los progresismos realmente existentes en América Latina. Continúa además la oposición entre lo social y lo ambiental que vemos en los discursos de los progresismos hoy realmente existentes, como si el extractivismo en tiempos del boom de los commodities, entre 2000 y 2015, hubiera generado mayor igualdad. Cuando en realidad lo que muestran los datos es que efectivamente en América Latina disminuyó la pobreza, pero no la desigualdad, ¿no? Al calor del neoextractivismo, y que efectivamente mucho del crecimiento económico ligado al boom de los commodities benefició a las grandes fortunas, ¿no? Que se hicieron o que lograron concentrar mayores ingresos y mayor riqueza. Entonces, realmente el tema o la cuestión de la disociación o la oposición entre lo social y lo ambiental es algo que efectivamente ni siquiera puede asociarse, digamos, al ciclo progresista, porque en realidad el ciclo progresista dejó muchísimas asignaturas pendientes, no solo en relación a los movimientos socioambientales, sino en relación a las demandas de igualdad. Quienes sufren los daños ambientales son los sectores más vulnerables. Hay una coincidencia entre el mapa de la pobreza y el mapa de la contaminación. Eso también es otra de las cuestiones que aparecen, sin duda, al calor de la pandemia, porque son los sectores más vulnerables los que sufren aún más la pandemia y los que además van a sufrir los impactos de la crisis climática que ya está instalada. Así que este también es un tema que no aparece claramente en la agenda. Por eso en esa línea creo yo que la aceleración del extractivismo, del neoextractivismo, que es visto nuevamente como la punta de lanza de la reactivación de la economía, sigue ligado a esta ceguera epistémica, ¿no? Y a esta tendencia a la cancelación del ambientalismo como una fuerza que hoy nutre no solo las luchas sociales, sino también que está nutriendo los discursos, podríamos decir, emancipatorios. Acá hay algunas imágenes de los incendios en Argentina, por ejemplo, el año pasado. También podemos hablar de los incendios en el Pantanal brasileño, que es el humedal continental más grande del mundo. En Argentina fueron particularmente graves los incendios forestales que afectaron a más de 1 millón de hectáreas. En un momento dado, Argentina estaba en el tercera en el ranking mundial de incendios, y esto está muy ligado al lobby sojero, al lobby también minero, al lobby de los mega emprendimientos urbanísticos, entre otros. Es decir, a diferentes formas de extractivismo. Pero bueno, fuera de eso, o a pesar de eso, en realidad, también la pandemia habilitó discusiones sobre la transición ecosocial, ¿no? Desde una perspectiva que buscó articular las demandas de justicia social con las demandas de justicia ambiental, que antes aparecían relegadas, ¿no?, en la agenda de los especialistas sobre el tema o de las grandes organizaciones ambientalistas y unos pocos movimientos sociales. Dejó de ser, entonces, de estar en el ámbito de discusión de los especialistas para ingresar a una agenda pública global que sin duda es importante destacar. Propuesta de transición ecosocial ya había antes de la pandemia. Ya la había y estas se actualizaron. Entre ellas está la del Green New Deal a nivel global, que, como ustedes saben, está inspirada en el New Deal de los años 40
gusta en Estados Unidos, a la política de Franklin Roosevelt, una política estatalista, podríamos decir, para nada ambientalista, o al plan Marshall de la segunda posguerra. Es una propuesta que vamos a encontrar en diferentes actores sociales, más allá de la radicalidad de los planteos. Por ejemplo, la encontramos en la periodista y activista canadiense Naomi Klein, ¿no? La encontramos en la parlamentaria norteamericana del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, en Bernie Sanders también, ¿no? Hay, creo ahí, una articulación entre activismo, pensamiento y política que fue nutriendo, sin duda, la propuesta de Green New Deal que venía de la mano de Bernie Sanders, que por un lado apuntaba a una descarbonización de la economía, esto es, terminar con la quema de combustibles fósiles, avanzar en una agenda de descarbonización, y también en la agenda de creación de empleos verdes, sobre todo en conversación con los sindicatos, muy refractarios a la idea de transición verde, porque precisamente esta implica también la destrucción de empleos, ¿no? Con Trump no había ninguna posibilidad de discutir esta agenda. Creemos, en todo caso, algunos consideran que con Biden, con el triunfo de Biden en Estados Unidos, y más allá de los límites que esto presente, puede haber un ámbito de discusión. Les muestro aquí la tapa de 3 libros, que 2 de ellos son anteriores a la pandemia, el de Jeremy Rifkin y el de Naomi Klein, que son autores completamente distintos. Jeremy Rifkin es un economista del establishment, se reúne con los grandes, con los gobernantes o con los grandes poderosos, sea Putin o Angela Merkel. Y sin embargo, Jeremy Rifkin escribió un libro muy interesante, ¿no?, que habla de la necesidad de la tercera revolución, que es socioecológica para él, es tecnológica también, y que está ligada a la descarbonización de la sociedad, que apuesta al movimiento de desinversión en los combustibles fósiles, ¿no? Y es alguien que tiene influencia, insisto, en estos gobernantes del norte global. Al lado de ello tenemos el libro de Naomi Klein, que me enteré que acaba de ser traducido. Es un libro largo, es por momentos tedioso, porque Naomi Klein es muy interesante, pero muy larguera, sobre todo. Pero es interesante en el planteo que ustedes van a encontrar también en autores más jóvenes, en A Planet to Win, que son autores estadounidenses que han trabajado también en la plataforma del partido, de la sección, digamos, más ligado a Bernie Sanders, del Partido Demócrata. Estoy tratando de acordarme de los nombres, ya me van a venir los nombres. Uno de ellos es Cohen, pero estoy tratando de acordarme del nombre, Thea Ríos Francos. Thea Ríos Francos es una autora joven, muy interesante, donde, insisto, encontramos entonces que esta propuesta ha sido relanzada al calor de la pandemia, ¿no? Y se han nutrido, se han generado numerosos vínculos también con el sur global, que es donde estamos nosotras, tratando de pensar en las alternativas. Importante subrayar esto, el movimiento global de desinversión en los fósiles, del cual están en América Latina, muy poca gente está enterada, ¿no? Es un movimiento fundado en Estados Unidos en 2008, por Bill McKibben, si es que se pronuncia así, que escribe notas muy interesantes en el New York Times. Me dice que mi conexión a internet se desinestable, esperemos que no se corte. La organización 350.org, y que viene precisamente luchando por influir, haciendo lobby, en distintos actores que antes, compañías o grupos de pensionados que invierten o invertían en los combustibles fósiles, en acciones ligadas a la explotación de combustibles fósiles. Desde el Vaticano, que ha dejado, ¿no?, hace muy poco tiempo, de invertir en fósiles, hasta diferentes pensionistas que en general hacen una apuesta o por la minería o por el petróleo para poder salvar sus pensiones.
En todos casos, es interesante como movimiento global que va creciendo de la mano, sin duda, de numerosas organizaciones en el norte global, y que es de la idea de que los combustibles fósiles se van a convertir pronto en activos obsoletos. Esto es algo que asusta mucho en el sur, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes el caso de Argentina con Vaca Muerta, que es el yacimiento de hidrocarburos no convencionales más importante que hay, la piedra de toque o la piedra de lanzamiento del fracking a gran escala en América Latina, porque muchos de los que invierten hoy en día en Vaca Muerta son conscientes que si la transición energética tiene lugar, los combustibles fósiles se van a convertir en activos obsoletos. Y por eso son de la idea, muchos de ellos, de ir más a fondo, más rápido, de manera más vertiginosa, a explotar estos recursos antes de que pierdan valor. Fíjense el efecto perverso que puede generar, ¿no?, un movimiento de estas características, que, insisto, muy poco conocido aquí, pese a que ha habido, por ejemplo, el movimiento de Yasunidos, la propuesta Yasuní en Ecuador, que propuso dejar los combustibles fósiles bajo tierra, un sector del parque Yasuní, uno de los más biodiversos del planeta, y que, sin embargo, esta apuesta fracasó. No fracasó la idea de yasunizar, ¿no?, las alternativas socioecológicas desde América Latina, dejando el crudo o los combustibles fósiles bajo tierra. Fíjense la frase de Rifkin. No estamos hablando de Naomi Klein, estamos hablando de Rifkin, que dice: o elegimos el colapso planetario por la vía del aumento de las emisiones de CO2, o elegimos el colapso de los combustibles fósiles. Alguien que es partidario precisamente de la desinversión. Entonces, eso es algo que alienta mucho el Green New Deal, ¿no?, desde el punto de vista de quienes lo vienen proponiendo anterior a, en todo caso, a la pandemia. A ver, estamos acá. Otra de las apuestas que surgió es la Internacional Progresista, que es más reciente, ¿no? La Internacional Progresista viene de la mano de un conglomerado muy heteróclito de figuras del progresismo. Ustedes saben, ese magma en donde todo entra, y ahí encontramos autores muy diversos que van desde el ex ministro de Finanzas griegos, Varoufakis, que es uno de los anticapitalistas que sí apuesta a una transición socioecológica, hasta el ex vicepresidente Álvaro García Linera, que es partidario de un progresismo extractivista, o Rafael Correa. Es decir, tenemos una mezcla muy extraña, ¿no?, de, podríamos decir, de políticos y de intelectuales en el marco del progresismo, que no tienen una idea muy clara de lo que es o lo que podría ser la transición socioecológica, ¿no? Algunos de ellos son radicales, como Naomi Klein o Varoufakis. Otros de ellos, como en América Latina, lo que vemos es que buscan reactivar la economía de la mano de más extractivismo. El personaje fundamental, sin duda, es Chomsky, que acaba de publicar el libro de Cooperación o Extinción. Yo no lo he visto todavía, y me gustaría en ese sentido ver qué es lo que plantea en la línea de la transición ecosocial. En América Latina ha habido varias apuestas, entre ellas, y disculpen, esto no tiene que ver, o en todo caso no apunta a la autorreferencialidad, sino para darle, en todo caso, visibilidad a un espacio colectivo del cual yo participo, un espacio colectivo en el cual hay organizaciones sociales de toda América Latina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de, podríamos decir, de Chile, intelectuales que hemos lanzado en junio del año pasado lo que se ha llamado el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, ¿no? Un pacto que se quiere, sobre todo, en diálogo, pero también a distancia, del Green New Deal, ¿no?, que plantea la centralidad de la deuda ecológica o de la deuda ambiental, que exige que repensemos el multilateralismo en esa línea, y cuyos ejes centrales me gustaría subrayar para darles una idea también de que de algún modo esta propuesta de pacto ecosocial, que es una plataforma abierta, dinámica,
busca sobre todo sellar un nuevo pacto, una nueva relación con la naturaleza, retomando mucho del discurso y de las luchas ecoterritoriales que se han venido dando en los últimos 20 años en América Latina. Ese vínculo con las luchas ecoterritoriales se ha visibilizado la importancia de conceptos como el de buen vivir, derecho a la naturaleza, cuidados, agroecología, soberanía alimentaria, post-extractivismo, tiene en su propuesta. Podríamos decir que en esa línea, vamos a sacar con anterior. Podríamos decir que en esa línea el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur es una plataforma regional, pero al mismo tiempo a nivel nacional tiene propuestas más concretas, más delimitadas, según la característica de los actores que retomen al mismo. Y es una propuesta que no es solamente una propuesta de pacto verde, como no la es también el Green New Deal en esa línea. El Green New Deal, como el pacto ecosocial, busca articular la justicia social con la justicia ambiental. Algo que, insisto, ha sido muy disociado o se busca oponer desde la mirada de un progresismo hegemónico. Acá lo que se busca es precisamente articular a través de distintas propuestas la importancia que adquiere la demanda de justicia social en un planeta cada vez más desigual, con la demanda de justicia ambiental en un planeta cada vez más insostenible. Entonces, esa articulación es absolutamente necesaria, sobre todo en países como los nuestros, en los cuales tenemos que pensar que la contaminación la sufren los que menos tienen, ¿no? En esa línea es que esa agenda de articulación entre lo social y lo ambiental ha sido bastante discutida, pero sobre todo es una agenda que plantea también la transición socioecológica desde una perspectiva integral. No es solamente la transición energética, es también la transición productiva, porque en nuestros países la insustentabilidad y la crisis socioecológica viene de la mano de un modelo alimentario o de modelos alimentarios que son claramente insustentables y que están en la mano o que son controlados por grandes corporaciones. Entonces, el modelo agroalimentario es el que debe ser superado también. Por ello, la agroecología, como la agricultura campesina, ha cobrado cada vez más importancia, al calor también de una crisis producida por la pandemia, en la cual esos lazos de las comunidades han resultado centrales para poder sobrevivir cuando no se tiene al Estado ni tampoco al mercado para ayudarlo, ¿no? Entonces, claramente ahí hay una apuesta, en todo caso del pacto ecosocial, de promover una mirada agroecológica sustentada en las economías campesinas y no en los modelos alimentarios que son depredadores, ¿no?, de el planeta y que han generado, insisto, mayor desigualdad. Recuerden lo que dije anteriormente, que estamos en el continente o en la región del mundo no solo más desigual en términos de ingreso y de riqueza, sino también más desigual en términos de distribución de la tierra. Y sin embargo, a nivel global, lo que vemos es que el modelo alimentario hoy en día posee el 75% de las tierras, pero produce solo del 25 al 30% de los alimentos. Mientras que la agroecología y la agricultura campesina, sobre todo la agricultura campesina, con el 25 o 30% de las tierras, produce hasta el 70% de los alimentos que consumimos. Y América Latina es en ese sentido un territorio en el cual esa agenda está avanzando de manera importante. Por supuesto, la transición es también urbana. No se olviden que América Latina es la región del mundo en donde también hay una mayor concentración urbana que llega casi al 80%. Ni hablar de aquellos países como la Argentina, en la cual la concentración en el AMBA, lo que se llama, lo que es Ciudad de Buenos Aires, con el conurbano bonaerense, concentra una gran parte, casi el tercio de la población del territorio. Entonces, América Latina en realidad es una región
en la cual hay una fuerte concentración en grandes ciudades que son insustentables y que han develado su insustentabilidad también al calor de la expansión de esta pandemia. Entonces, la transición socioecológica tiene que ser integral. No atañe solamente al proceso de descarbonización y de límites y control al neoextractivismo, sino también del modelo alimentario, el cual exige también pensar la relación entre lo urbano y lo rural de modo distinto al que se ha dado en los últimos tiempos. Y hay un último elemento que para mí es fundamental para pensar en clave también socioecológica, y es que la pandemia puso en el centro de la agenda, podríamos decir, el paradigma de los cuidados. Hemos visto que en el último año se han multiplicado los foros sobre el tema de los cuidados, que va más allá de lo que piensa la economía feminista asociada a políticas públicas, que va más allá de los ecofeminismos, que se nutre también de los feminismos populares, de los feminismos territoriales que se expanden en toda América Latina. El paradigma de los cuidados es un paradigma que sobre todo hay que leer como una narrativa relacional, ¿no?, que postula una relación diferente entre sociedad y naturaleza, que coloca en el centro la ecodependencia, la interdependencia, la reciprocidad, el cuidado, más aún la sostenibilidad de la vida y de la reproducción de la vida en el centro, algo que lo pone a todas luces con la lógica o la dinámica del capitalismo global. Entonces, claramente ha habido como un estallido, digamos, de la problemática de los cuidados, que se refleja en esto, la multiplicación de los foros, de las discusiones sobre la centralidad de los cuidados, que tiene diferentes dimensiones, ¿no? Una cosa es cuando nos referimos a los cuidados de los ecosistemas, el cuidado del territorio, ¿no?, del sistema mismo de la vida, que, por ejemplo, aparece ilustrado en la proliferación de feminismos populares o territoriales en América Latina, esas mujeres que se oponen a la expansión de la frontera petrolera o que denuncian los impactos sociosanitarios del modelo alimentario, entre otros, son esas mujeres que efectivamente colocan en el centro la relación entre cuerpo y territorio, ¿no?, y que insertan esa relación cuerpo-territorio en una dinámica más amplia que es la del vínculo con la naturaleza. Entonces, ese elemento es fundamental, pero también tiene que ver con otra dimensión denunciada por los feminismos y sobre todo por la economía feminista, que ha tenido un rol, que tiene un rol fundamental en América Latina, que es el trabajo invisibilizado de la reproducción social, el trabajo doméstico. Ese trabajo doméstico que además, asociado a la familiarización de los cuidados, ha aumentado de manera exponencial en América Latina, ¿no?, al calor de la pandemia. Esa economía feminista que ha instalado la idea de que el cuidado es un derecho y como tal el Estado debe tener un rol fundamental en garantizar el mismo. En fin, cuidado de la salud, cuidado de educación, cuidados y trabajo, cuidado y ambiente, cuidado y salud, es un elemento fundamental que hoy, con la pandemia, pero sobre todo con los impactos del cambio, de la crisis climática, vamos a estar obligados a pensar, ¿no?, de manera central. Voy cerrando. Son muchas las propuestas con las cuales dialogar, aunque no tantas, podríamos decir, aunque no tantas. Ustedes pueden encontrar propuestas como las de Ecologistas en Acción en España, como la de ATAC en Europa, ¿no?, que son mucho más críticas del Green New Deal porque sostienen que el Green New Deal está asociado a una lógica del crecimiento. Desde América Latina, sobre todo lo que planteamos es una diferente mirada, ¿no?, la relación norte-sur y sobre todo, de la importancia que tiene, ¿no?, la expansión del neoextractivismo y la deuda ecológica que se ha consolidado en las últimas décadas, por no decir que se ha instalado desde los inicios mismos de la conquista. Entonces son temáticas diferentes también las que buscan instalar desde el sur
pero que no encuentran mucha visibilidad. En el norte encontramos que los gobiernos están tomando la agenda de la transición ecosocial, mientras que en el sur aparece poco y nada, bastardeada, como cuando encontramos hablar de manera muy liviana a gobernantes o políticos del Green New Deal. Como si el Green New Deal tuviera que ver con la expansión de más extractivismo, ¿no?, de más fracking o de más soja en nuestros territorios, en nuestras sociedades. Voy cerrando para dar lugar al debate, a las preguntas. La pandemia generó, creo yo, cambios en la conciencia colectiva en relación a la crisis socioecológica, la importancia que esta tiene y a la necesidad de discutir la transición, como dicen los jóvenes, la necesidad de transicionar. Ellos han creado ya un verbo, ¿no? Y nos toca transicionar, además, en esta época, digamos, tan desgraciada, ¿no? Donde estamos navegando en aguas turbulentas, en las cuales apenas si tenemos una brújula, a veces perdida también en el sur, porque el riesgo es que el sur siga siendo pensado desde el norte, cuando hablamos de transición socioecológica. El riesgo es que esa transición sea una transición corporativa, llevada a cabo por las grandes corporaciones que hablan de un capitalismo verde. El riesgo es que esa transición venga de la mano de más extractivismo. Insisto, se ha generado más conciencia colectiva, hemos encontrado un ambientalismo popular que tiene mucho que ver, más allá de las diferencias, de los matices, con el protagonismo de los y las jóvenes, ¿no? Un protagonismo que ha llegado para quedarse, y que, insisto, va configurando un espacio de justicia climática muy heterogéneo, algunos con una visión muy distópica, ¿no?, otros con una agenda más de protección de bienes comunes, y otros, además de eso, con una visión ligada a la necesidad de realizar una transición ecosocial también desde el sur. El mandato de deconstrucción no es solo en clave feminista, sino en clave ambientalista. Lo que hay es la exigencia o la necesidad de pensar una izquierda y un espacio progresista que no solo debe ser feminista, sino también ambientalista. No se puede seguir siendo de izquierda si no se es ambientalista. No se puede seguir promoviendo la cultura de la cancelación del ambientalismo en nombre de un desarrollismo destructivo del planeta. No podemos, en ese sentido, dar más cabida a esa ceguera epistémica que no solo nutre el discurso y la práctica de nuestros políticos, sino también las ciencias sociales, que han abandonado ese pensamiento utópico, ¿no?, el principio esperanza, podríamos decir, siguiendo a Bloch, el principio esperanza, que es el que alimenta la necesidad de pensar alternativas. Nuestras ciencias sociales son muy conservadoras, ¿no?, y en su afán de conservación no solo adhieren a retóricas y discursos muy destructivos del ambiente, sino que están evitando la posibilidad misma de una nueva alternativa. Ese es uno de los grandes problemas que al menos veo yo en los espacios progresistas y de izquierda. Hay una tendencia colapsista, no tenemos duda. Una tendencia colapsista que se ha afirmado al calor de la pandemia, entendiendo esto, que el colapso no es de un día para el otro, es una manera simplista de pensar el colapso. Algunos pensaban que las sociedades se terminaban en abril de 2020, y ahora entienden lo que es la profundidad de la crisis, ¿no? Y por eso la noción misma de colapso cobra, ¿no?, mayor espesor al calor de esta crisis sistémica que estamos viviendo. Pero sin duda no podemos seguir alimentando un discurso colapsista, ¿no?, que también nutre a las propias extremas derechas, ¿no?, a las ultraderechas que hoy se están expandiendo en nuestras sociedades, no solo Europa, sino también América Latina, que promueve ese discurso insolidario, ese discurso refractario a la idea del cambio, a la idea de la transformación feminista, cultural, ecosocial que estamos exigiendo. Reinvención del multilateralismo, sin duda. Sin duda eso es algo que tampoco aparece muy pensado.
no aparece muy en el centro, porque efectivamente el problema que estamos viendo, y ya cierro con eso, es que las grandes potencias es muy probable que pergeñen, elaboren y pongan en marcha un plan climático global que no va a ser una transición justa y popular, sino una transición corporativa que va a beneficiar a los países del norte en detrimento de los territorios, ¿no?, y los pueblos del sur. Entonces, es por eso que es más necesario que nunca hoy en día pensar alternativas o la transición ecosocial, y para eso, sin duda, tenemos que construir un consenso social al interior de nuestras sociedades. Muchas gracias. Hasta ahí. Maristela, muchísimas gracias por tu presentación, que es, como siempre, muy estimulante, muy provocadora, llena de ideas, pero también de desafíos, a la vez intelectuales y políticos. Hay muchas intervenciones, ha habido durante las 2 horas muchas intervenciones en el chat, tratando de darle continuidad en la conversación a tus intervenciones. Me parece que le vamos a pedir a Ceci que nos ayude un poco a ordenar ese material para aprovechar los minutos que nos quedan. Bueno, Maristela, recuperamos algunas preguntas y comentarios que los alumnos nos dejaron en el chat antes también del corte, porque posiblemente, digamos, algunas se fueron respondiendo, pero hubo un buen intercambio incluso entre las distintas perspectivas de distintos lugares de donde son parte nuestros alumnos. Bueno, algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo específico de un movimiento ecofeminista en América Latina? Hubo una postura desde Canadá en un periodo de verdad y reconciliación con las naciones indígenas y la relación de nuestra historia colonial con ello. Es asunto de derechos humanos, legales, éticas, culturales, pero es un reto que hemos comprometido y un reto que es necesario. La relación que habría entre el neoextractivismo y las teorías de la dependencia, ¿sería el neoextractivismo una connotación del extractivismo, una modalidad de acumulación que comenzó hace 500 años? ¿Es el neoextractivismo una ventana privilegiada para realizar una lectura en términos de crisis de la democracia? ¿Se puede afirmar que mientras más neoextractivismo, menos democracia? ¿Les parece si vamos tratando de responder esas mientras buscamos otras? Bueno, me alegro que haya suscitado intercambio en el chat, que yo no he podido ver, por supuesto. Esa es la idea, tenemos muchos desafíos y cuestiones que pensar de modo urgente, ¿no? La discusión sobre la transición se ha enrarecido también mucho, en el sentido que se ha complejizado, ¿no? Esto me gustaría también subrayarlo antes de contestar, porque hace 10 años cuando discutíamos sobre transición energética pensábamos que era más sencillo, pensábamos que era energías renovables, eólica y solar, y ya está. Abandonamos el modelo de los combustibles fósiles y avanzamos hacia un modelo post-fósil, asentado en las energías limpias y renovables. Hoy ya no es tan así, porque hay una transición corporativa en manos de las grandes corporaciones que implican una consolidación de las desigualdades ya establecidas en el periodo anterior, y por otro lado porque mucho de la transición hacia energías renovables también implica más extractivismo. Entonces señala un dilema importante ahí para las propias organizaciones sociales. Así que yo creo que la discusión sobre la transición, sobre todo energética, se ha complejizado y la discusión sobre la transición se ha enriquecido incorporando la transición productiva y también urbana, que van una de la mano de la otra. Movimientos ecofeministas en América Latina. A ver, en América Latina, más que hablar de ecofeminismo, se habla de feminismos populares, feminismos territoriales. Son muy pocas las organizaciones sociales
en las cuales el protagonismo de las mujeres se identifica como ecofeminista. Teniendo en cuenta que el ecofeminismo es no solo una corriente del pensamiento social, sino también que se nutre de una praxis. El ecofeminismo nació en las calles, no nació en la academia o en las universidades. Eso es lo interesante también, de que es una línea de praxis política y colectiva que se pergeñó desde los años 70 hasta la actualidad al calor de las luchas de las mujeres, y que luego se transformó en una visión de carácter más filosófico, epistemológico, que desafía, podríamos decir, a la episteme tradicional. En América Latina, aquello que ha desafiado la episteme tradicional es sin duda el pensamiento indígena, que también es un pensamiento relacional, ¿no? Y ha sido valorizado, o sus lenguajes de valoración han cobrado más centralidad en los últimos 20 años, en la medida en que también se han reconocido los derechos territoriales, ¿no? Y el derecho de consulta de los pueblos originarios. En el caso de las mujeres, lo que hemos visto es que ha emergido un protagonismo cada vez más importante de estas en las luchas ecoterritoriales, que se nutre de un discurso que podríamos decir ecofeminista, sin decirse ecofeminista como tal, ¿no? E inclusive al principio no se dice feminista. En realidad, esas mujeres, muchas de sectores populares, que no han pasado por la universidad, ¿no? Esas mujeres que se han nutrido de la lucha, ¿no? En ese vaivén que va de lo público a lo privado, en ese vaivén que va de la oposición a la expansión de la frontera extractiva al ámbito privado, donde enfrenta también una relación de opresión, es ahí, en ese vaivén entre lo público y lo privado, que se va construyendo un discurso feminista, ¿no? Que va teniendo cada vez más potencia al calor de la defensa de los cuerpos y los territorios. Son las mujeres, ¿no?, las que en ese sentido han tenido, si vemos un poco la historia de los movimientos sociales, también un rol importante en la denuncia de determinadas injusticias. Sobre todo son las mujeres las que han buscado quitar el velo al discurso hegemónico, científico o tecnocrático, mostrando los impactos de ciertas tecnologías. Y hoy en la lucha contra el extractivismo, sea petrolero o minero, tienen un rol fundamental. Y en ese vaivén entre lo público y lo privado, como les decía, se va cargando de nuevas dimensiones, ¿no? Por eso es que en los últimos años hemos visto una eclosión, ¿no?, de movimientos y de protagonismos que se dicen o feminismos populares o feminismos territoriales, ¿no?, feminismos indígenas, indianistas. En algunos casos cuestionan la lógica no solo del capitalismo actual o la lógica, entre comillas, occidental, sino también la lógica propia de los pueblos originarios, otros no. Hay una gran diferencia entre ellos, pero sin duda es otra la raíz, o es una raíz diferente al ecofeminismo que podemos encontrar más deconstructivo o más cultural en los países del norte. Eso por un lado. Un ejemplo, perdón, me decían. En el caso de... Me tocó hacer hace 2 años el prólogo a una compilación de testimonios de mujeres que luchan contra la expansión de la frontera petrolera en Ecuador. Y una de las cuestiones que más me llamó la atención fue que esas mujeres de distinta procedencia o orígenes sociales articulaban un discurso común sobre el cuidado, ¿no?, y sobre también cómo habían descubierto el protagonismo y cómo de alguna manera le habían dado espesor a ese proceso de empoderamiento. Era muy, muy interesante como proceso que, insisto, atravesaba el discurso de mujeres de distinto origen social. Acá en Argentina ustedes pueden encontrar ese discurso ecoterritorial, ecofeminista, en diferentes movimientos sociales. Lo pueden encontrar en el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, ¿no?, Moira Millán, que denuncia el terricidio, ¿no?,
o lo pueden encontrar en la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, que ha hecho una apuesta fuerte en la agroecología, y es ahí precisamente en la asociación, o mejor dicho, en la importancia que cobra la agroecología como paradigma, ¿no? Ellas han puesto, digamos, el acento particular, ¿no? El acento en la relación entre cuidado, tierra, territorio y otros modos de vincularse con la tierra y de generar además soberanía alimentaria. Muy interesante ese discurso, tiene cada vez más importancia y una gran potencia, más allá de que yo creo, y con esto cierro esa parte, que ha habido como ciertas tensiones, o más que tensiones, ciertas desconexiones entre el feminismo como fuerza política hoy en día, ¿no? O las luchas de las mujeres con los feminismos populares, ¿no? Hay una agenda feminista que está muy ligada, por ejemplo, a la lucha en favor del aborto legal, que a veces se desconecta mucho de estas luchas territoriales. Cuesta hacer ese nexo. No les digo que es automático, de ninguna manera, pero hay mucho trabajo de las mujeres desde abajo para articularla. Neoextractivismo y teoría de dependencia. Sí, sin duda, aun si la teoría de dependencia ha sido tan criticada, sigue siendo un marco, porque la noción centro-periferia que instituyó, que colocó, por un lado el estructuralismo y luego consolidó en clave de dominación la teoría de la dependencia, ha sido enriquecido. Ha sido enriquecido, y en esa línea lo que hay que destacar, como siempre lo hacemos, es que el extractivismo tiene una larga historia en América Latina, y que está ligado en términos estructurales a la inserción subordinada de América, ¿no?, en el modelo mundial, y que ese extractivismo ha condenado de alguna manera, para muchos, a América Latina a ser exportadora de naturaleza, como decía el pensador venezolano Fernando Coronel, ¿no? No se olviden, por eso decía yo, que también la idea de que somos exportadores de naturaleza está asociado al hecho de que nos pensamos como un gran reservorio de bienes naturales o materias primas que el mundo necesita en algún momento. Primero fue el oro, después fue el caucho, después fue la plata. Desde Potosí en adelante, que de alguna manera consolida el modo de acumulación latinoamericano, subordinado y extractivista, se ha generado, se ha también profundizado una suerte de ADN extractivista en América Latina. El neoextractivismo, y lo dije también cuando hice la presentación, implica elementos nuevos, porque estamos en una crisis socioecológica, porque se ha acelerado el metabolismo social del capital, ¿no?, y porque además son múltiples los modelos, ¿no?, extractivos que hoy en día se proyectan sobre los territorios y violentan los procesos democráticos. Y ahí voy a la última pregunta. ¿Crisis de la democracia? Sí, es también una ventana privilegiada para leer, digamos, los problemas que afronta la democracia. Por eso yo siempre insisto vertical sobre los territorios es el de no respetar los procesos de autoorganización o de organización popular que demandan mecanismos de participación directa o semidirecta para poder opinar y decidir qué tipo de sociedad queremos. Entonces, claramente ahí hay un elemento fundamental que tiene que ver en cómo pensamos la democracia. Hace 10 o 15 años, cada vez que tenía una discusión con sectores extractivos y les decía que lo que estaba en juego en la democracia, se quedaban desconcertados. Les parecía que estaba ahí tocando un tema que ellos no podían abordar, además porque su discurso era hipereconomicista, ¿no? Fíjense lo que ha sucedido, por ejemplo, en Argentina, en Chubut. En Chubut, la provincia de Chubut, la provincia patagónica de Chubut, desde 2003 se le ha dicho no a la megaminería. Fue el primer lugar, el primer territorio en Argentina libre de minería o de megaminería, un ejemplo que después iba a seguir otras provincias argentinas en el marco de un movimiento mucho más global a nivel latinoamericano,
que lucha contra la megaminería. Bueno, van 2 veces ya, y esto pasó en los últimos tiempos, en que la población va firmando solicitadas y va firmando peticiones para poder generar una iniciativa popular para que se vote, o para que la legislatura vote en contra de la minería. Una iniciativa popular que implica eso, utilizar los mecanismos institucionales que están disponibles. Y sin embargo, desde arriba se les niega esa posibilidad. La tendencia a ocluir, a obturar, a desactivar esos mecanismos institucionales y a violentar procesos ciudadanos viene de la mano del extractivismo, ¿no? Que genera entonces criminalización de las poblaciones, ¿no? Encapsulamiento de las mismas, porque en ese sentido también se las busca desconectar de las agendas nacionales, y también represión. Insisto en lo que dije anteriormente, de 2007 en adelante, América Latina es el territorio donde se asesinan más activistas de derechos humanos y más activistas defensores de la tierra. A la cabeza está México, está Colombia y está Brasil, ¿no? Esos son los países donde hay mayor cantidad de mujeres y hombres defensores de la tierra que son asesinados. Brasil es claramente en la Amazonía una frontera de muerte, ¿no? Claramente, como lo es también Colombia en este momento, o México en las zonas más aisladas. Sí. Estamos muy sobre la hora, no sé si quieran alguna... El chat se multiplica, uno lo limpia y a los 2 minutos hay ya 50 intervenciones más. ¿Cuánta gente hay? Y en este momento, 100 personas ahora, eran 120 aproximadamente durante el... La verdad que contestaste con todas las consideraciones, la multiplicidad de preguntas que se fueron suscitando, María Estela. Siempre tus clases son un enorme placer y provocación al compromiso, ¿no? Creo que estoy recorriéndola rápidamente, como dice Alejandro, esto cuando uno va mirando hacia arriba ya queda pendiente un listado de enormes cantidad de comentarios, pero bueno, nos quedamos con el compromiso de los y las jóvenes. Me parece también que no existe posibilidad de una izquierda si no tiene un fuerte compromiso ambientalista. Yo creo que has tirado una serie de conceptualizaciones muy claras y también nos has interesado por la lectura de nuevos autores, siempre poniéndonos en lo último del debate y tu mirada crítica sobre estos temas. A ver, estoy mirando a ver si somos injustos con alguna intervención, pero... Sin duda, con algunos vamos a ser injustos, pero está en nuestra naturaleza la injusticia. En la tuya más que la de ninguno. Pero bueno, muchas gracias. Es la hora y la has utilizado, la verdad, con un rigor. Bueno, y fomentemos el diálogo intergeneracional, porque efectivamente el protagonismo de los y las jóvenes será mayor. No es que ellos tienen una gran responsabilidad en esto, precisamente el fracaso de las generaciones mayores ha hecho que ellos asuman un protagonismo hoy en día, y por eso es necesario también desarrollar ese discurso intergeneracional para poder conectar las diversas luchas que desde sectores sociales subalternos y desde hace varias décadas, a veces en lugares muy encapsulados, alejados o marginales de nuestra América Latina, se vienen llevando, no solo de la mano de una agenda de protección de los bienes comunes, sino también, insisto, de una agenda de transición ecosocial integral. Ese es nuestro gran desafío. Bueno. María Estela, muchísimas gracias. Fue una intensa y estimulante intervención la tuya, como ya se ha dicho, con mucha información para seguir avanzando, para discutir. Nosotros confiamos en que todo el grupo puede interactuar fuera de los miércoles para intercambiar impresiones, comentarios, que la conversación no se agote en los minutos finales de cada charla de los miércoles, sino que pueda
producirse de un modo intenso entre los participantes y las participantes. Creo que es una gran suerte poder reunir en una plataforma gente con trayectorias, tradiciones, experiencias tan diversas de tantos países de América Latina, y que es un activo enorme mantener esos vínculos, hacerlos producir, construirlos, darles solidez, y confiamos en que tengan la disposición a hacerlo, y que esta conversación se mantenga entre ustedes, avance entre ustedes, y haga que el esfuerzo de los docentes se traduzca en vínculos ricos, sólidos hacia el futuro. Maristela, muchísimas gracias una vez más, de todas las formas en las que te debemos agradecer tu intervención de hoy, y por supuesto a Cecilia Banadia, que es el motor sobre el cual gira todo este trabajo, y a todo el equipo de la usina, que lo hace posible, y por supuesto a todas y todos aquellos que cada miércoles se hacen presentes en la plataforma para acompañarnos en esta experiencia. Muchísimas gracias, nos reencontramos el miércoles próximo. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Audio Jungle.